Bienvenidos amigos televidentes a esta edición del día de hoy de su programa Ciudad Capital con un servidor Raúl Hernández. Recuerden que estamos en la plataforma digital de Hilando Fino TV que nos conecta con todo el mundo, todo el planeta, especialmente para aquellos dominicanos que no solamente residen en la República Dominicana, sino en urbes como Nueva York, en todo el territorio de los Estados Unidos. Hay una presencia significativa de dominicanos y dominicanas, así como en Centroamérica, en las islas del Caribe y también en Europa, específicamente en España, en Suiza. Hay una gran población de dominicanos que nos siguen a través de esta plataforma digital que nos conecta con el mundo, que es Hilando Fino TV. Bueno, señores, el comentario en la apertura del programa obligado, la materia obligada que debemos tratar, es lo que tiene que ver con la resolución 03-2017 de la Junta Central Electoral, este organismo que es el facultado por ley para normar todos los procesos electorales y conducir todo lo que tiene que ver con el registro civil, el otorgamiento de cédulas de identidad y electoral, de actas de nacimiento a los ciudadanos dominicanos y dominicanas. Ha dispuesto mediante una resolución que es fechada el 23 de mayo y dada a conocer recientemente, no sé por qué, señores, se dio esto, porque si la Junta, el órgano que es el pleno donde se reúnen con cierta frecuencia los que pertenecen a ese magno organismo, tomaron la decisión el 23 de mayo, lo que no sé cuál sería la explicación para justificar el hecho de que apenas hace días se diera a conocer esta resolución que ha concitado la atención de la opinión pública, especialmente en los actores políticos y también a nivel de la sociedad en sentido general. ¿Por qué digo esto? Porque esta resolución permite, mediante un sorteo, es algo que no, por lo menos en mi caso, yo nunca había tenido ningún conocimiento de este tipo de actividad, y es que mediante un glosario alfabético, un sorteo de una cantidad de apellidos, creo que son 32 apellidos, si no me equivoco, aquí tengo la resolución en pantalla. Resulta que, no sé si con la ayuda del señor director, ustedes pudieran ver este detalle. El detalle es importante. Perdón, son 128 apellidos. Yo había dicho 32. Entonces, ¿qué ocurre? De acuerdo a lo que hemos leído en los medios de comunicación, se están importando prácticas de países como Colombia y España, porque de acuerdo a lo que leí en la prensa esta mañana, en esos países hay una práctica parece similar. Pero la Junta Central Electoral, el Pleno, pasa por alto elementos que siempre, cada vez que yo trato este tipo de situaciones, es bueno que tengamos presente lo que es el contexto, señores. Cada país tiene su propia realidad, tiene su particularidad. Lo que ocurre en España no necesariamente ocurre en nuestro país o lo que ocurre en un país amigo como Colombia. Entonces es importante tomar nota de esto porque ya hay actores políticos que se han expresado públicamente, los medios de comunicación. Ustedes pueden ver ahí, gracias al director técnico, la primera plana del periódico Diario Libre del día de hoy, que presenta una posición ahora de flexibilidad de parte del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Castaño Guzmán, quien ha dispuesto, oigan bien, a aceptar sugerencias de personas de buena fe y uso unas declaraciones que están publicadas en el portal web de ese organismo electoral, ¿verdad? De que ellos están en condiciones de hacer ajustes, que es la palabra que aparece entre comillas, como ustedes pueden apreciar, amigos televidentes, en la primera plana del periódico Diario Libre del día de hoy. Hay otro periódico, por ejemplo, el periódico El Día de hoy, tiene otro titular diferente porque hace referencia a 1.000 millones de pesos que va a recibir la Junta Central Electoral para honrar compromisos pendientes de ese máximo organismo del Estado Dominicano. Lo que queremos significar es lo siguiente, miren, esto yo le he dicho en las aulas universitarias, en muchos escenarios he planteado esto, lo quiero compartir con ustedes, que es lo siguiente, en República Dominicana tenemos un problema, se da no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, y nos referimos al hecho de que hay buenas prácticas, hay toda una base de conocimiento con lo que tiene que ver con la gestión de los llamados grupos de interés o stakeholders en inglés. ¿Qué ocurre en nuestro país? Muchas veces se toman decisiones
y no se da ese primer paso, eso es un filtro obligado. Si se va a tomar una decisión que tiene un impacto en toda la sociedad, ¿por qué no se hacen las consultas previas antes de dar a conocer una resolución con el impacto con lo que esto va a reflejar en el país? Estamos hablando de que la Junta Central Electoral ha justificado en la persona del presidente de este máximo organismo que se han detectado, se ha hecho un levantamiento de 216 niños y niñas que están en condición de abandono. Hay una ley que es la 136, esa ley es la que rige todo el tema que tiene que ver con la protección a la niñez y a los adolescentes en nuestro país, y que hay un organismo que es el CONANI, el Consejo Nacional de Niños y Niñas, que protege los derechos de esta población que es significativa en nuestro país, porque somos un país donde, a diferencia de otros países, por ejemplo en Europa, la población que tenemos mayoritariamente es joven, y en el caso de la población infantil que es significativa. Lo que queremos destacar en este comentario, señores, amigos televidentes, es lo siguiente: ¿por qué el Pleno de la Junta Central Electoral no dispuso un mecanismo de consulta previa con juristas, con sectores representativos de la sociedad, antes de emitir esta resolución? Digo esto porque, aunque se ha dicho siempre que rectificar es de sabios, hubiese sido más saludable que el Pleno haya hecho este proceso y no estemos ahora en una situación donde la propia Junta Central Electoral establece que va entonces a hacer ajustes a esa resolución que ha generado, señores, posiciones encontradas. Por ejemplo, vimos en los medios de comunicación una visita de un alto dirigente del partido de la Fuerza Nacional Progresista, el ex congresista Pelegrín Castillo, que visitó el despacho del presidente de la Junta Central Electoral para exponer ante el país su preocupación de esa fuerza política, y ellos quedaron como institución que es importante en el espectro político dominicano, van a hacer entrega de una posición de ese partido en enero de este año 2018 que estamos a la espera. Entonces, yo quiero llamar la atención de los amigos televidentes para que ustedes puedan tener la oportunidad y no hablar de oídas, como ocurre con mucha frecuencia en nuestro país. Lean la resolución. La resolución tiene muchos argumentos que son los considerandos, y en esos considerandos se hace referencia a los derechos inherentes de la persona, se habla del derecho que tienen también los niños, pero en la cita que me llama mucho la atención, ahí está la referencia a los padres, a que se debe, un Estado debe preservar los derechos de los padres de esos niños. Y entonces estamos hablando de niños que están en un orfanato, que han sido declarados como abandonados, que no se conoce su origen, no se sabe quiénes son sus padres. Y hay un dispositivo legal, hay un marco legal en la República Dominicana, señores. Ahí está CONANI, hay una ley, hay unos mecanismos establecidos por el Estado para lo que se debe hacer en estos casos. Y realmente hay gente que entiende que la Junta Central Electoral se está extralimitando en sus funciones con emitir esta resolución, que genera mucha suspicacia en un momento como este, señores, porque hay que entender que estamos de cara a un vecino país, compartimos una isla con estados fallidos, señores, y esa cosa hay que entenderla. Hay una situación de penuria, de pobreza extrema. Estamos hablando de que Haití es el país más pobre de toda la región, y hay elementos que debemos considerar. Por eso yo hago un llamado al Pleno de la Junta Central Electoral para que realmente formalice este proceso de consulta, y entonces todas las expresiones organizadas de la sociedad, no solamente los partidos políticos, tengan la oportunidad de fijar una posición, y que entonces la Junta Central Electoral dé señales claras de apertura, de ser abierta a escuchar diferentes opiniones sobre un tema realmente preocupante, porque usted se imagina la cantidad de niños y niñas que pudieran llegar al territorio dominicano como parte de una iniciativa de sectores del vecino país Haití, y que estén entonces interesados en que esos niños y niñas entonces se alcen con la nacionalidad dominicana. Ya hemos hecho este comentario, nos hemos extendido un poco, y lo que quiero señalar, quiero motivarlos a ustedes, amigos televidentes, insisto, a que lean esta resolución, la 03-2017, que ha emitido el Pleno de la Junta Central Electoral. Y yéndonos de este tema, vamos entonces a entrar en lo que nos toca en el día de hoy con la entrevista del día. Tenemos un invitado
que es un joven dominicano, teólogo, historiador, escritor, ha escrito 2 libros. Uno de ellos es La verdad de la verdad, un título que me llamó poderosamente la atención. El otro que fue ya publicado en el año 2014, estamos hablando de El nombre de la República Dominicana, que República Dominicana, como él lo señala en su libro, tiene un origen que está guiado por el Señor, por el Creador. Estamos en un periodo, ¿verdad?, celebrando, festejando lo que es la Navidad. Ayer conversábamos con otro teólogo, otro joven prominente estudioso también de la Biblia, un muy conocedor de estos temas, que es Luis Fernando Graciano, quien compartió con nosotros el programa en el día de ayer, y que a través de él, como son amigos, a Alcántara, que nos visita hoy, entonces le agradecemos el favor que nos ha hecho Luis Fernando con traernos este joven dominicano, que de acuerdo a lo que leí en el libro que vamos a comentar, vamos a analizar en el día de hoy, proviene de Jaina, una población que está cercana al Distrito Nacional, y entonces ha hecho unos planteamientos muy interesantes sobre el nombre de República Dominicana. Hay unos datos históricos y relacionados también con los textos bíblicos que vamos entonces a compartir con ustedes después de esta pausa. Así que regresamos para la entrevista del día en este su programa Ciudad Capital después de esta pausa. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Un saludo para toda la audiencia de República Dominicana y el mundo que nos sigue a través de nuestro canal Hilando Fino TV. A esta hora les saluda Gina Caldera y los invito a revisar noticias. Navidad pa' perros, pobres diablos y peledeístas. Así se titula el artículo que esta semana entrega al país el periodista Salvador Holguín, donde se refleja el malestar social por la manera de distribuir las llamadas cajas navideñas al pueblo dominicano. Parte del artículo dice lo siguiente: fue muy penoso y decepcionante ver cómo el plan social de la presidencia del mandatario Danilo Medina y su directora Iris Guava trataron a los dominicanos en esta Navidad. Navidad pa' perros, pobres diablos y peledeístas es el título de este interesante y realista artículo que le invitamos a leer y compartir a través de nuestro periódico sincortapisa.com, las noticias como son. Y seguimos con más. El Centro de Operaciones de Emergencia COE reportó 15 muertos, 744 accidentes de tránsito y 324 intoxicados con alcohol en esta Navidad. El general Juan Manuel Méndez, jefe del COE, ofreció el reporte y explicó que en la primera fase del operativo Alegría Navideña se produjeron 744 accidentes de tránsito, donde resultaron 810 personas afectadas. 324 personas sufrieron intoxicación alcohólica, entre ellas 26 son menores de edad. Y hasta aquí el presente avance informativo. Recuerde que estas y otras informaciones puede verlas publicadas en nuestro periódico digital sincortapisa.com, las noticias como son. Entre tanto, los invitamos a que continúen con la excelente programación de nuestro canal Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Programa Ciudad Capital con Raúl Hernández, un servidor. Ya estamos en la entrevista del día, de lo que habíamos prometido al principio del programa. Contamos con la presencia de un joven dominicano, escritor, historiador, teólogo, que ha escrito ya 2 libros. Uno es Toda la verdad sobre la verdad, o La verdad de la verdad, de la verdad, y el otro es República Dominicana, la tierra de Dios. Oigan bien este título, señores, y
Sí, contamos con la colaboración del director técnico para que muestre en pantalla la portada de este libro que vamos a comentar en el día de hoy. Estamos hablando de República Dominicana, la tierra de Dios. Miren qué título, señores. Está argumentado, está en pantalla el libro, que se puede conseguir en algunas de las librerías, como está mencionado aquí. Pero vamos entonces a darle ya la formal bienvenida y agradecer la presencia de Guarionés Alcántara. Bienvenido, hermano, bienvenido a este su Muchas programa. gracias, bendiciones. Sí, Bendecimos amén. tu vida, te agradecemos sobremanera que nos puedas recibir aquí en este programa tan visto en la República Dominicana. Gracias. Nosotros estamos en una plataforma digital, Guarionets, es decir, que puede ver, se puede dar la situación de que algún amigo tuyo en Colombia, por Excelente. ejemplo, qué sé yo, en España, en los Estados Unidos, tenemos una presencia a nivel mundial porque conectamos a través de esta plataforma que es Hilando Fino TV y también el sistema de cable que opera en Estados Unidos, en Centroamérica y en otras latitudes. Quiero decirte lo siguiente, yo vi en tu biografía que tú eres de Jaina, Así o por lo es. menos has vivido una parte de tu vida en Jaina. Así es. Prácticamente la mayoría de los Bueno, yo años. te tengo una información y es que quizá tú puedes contactar esta información, verificarla con tus padres. Resulta que el primer supermercado que hubo en Jaina se llamaba Supermercado Rosita y era de mi padre en la carretera Sánchez, Andrés Hernández Reyes. Fue una Wow. persona muy conocida en Jaina, tuvo te repito, el primer supermercado que hubo en Jaina y también una compraventa que era quien la dirigía era mi madre, Carmen Ramos. Mi familia era muy conocida en Jaina en esos años. Incluso recuerdo que mi hermano Luis fue el propulsor de que se construyera una cancha techada en el centro. Incluso el que llevó a Chicho Civilio a practicar baloncesto fue mi hermano Luis. Mi hermano Luis fue jugador de un equipo efímero en el baloncesto superior de Santo Domingo, que eran los Astros de Montecarlo. Ganaron un campeonato en 1975, tú no pensaban hacer. Y recuerdo, yo era un niño, tenía 10 años en ese momento, y recuerdo que Leandro de la Cruz, un prominente manager en ese momento del baloncesto, una figura emblemática del baloncesto en República Dominicana, era el que dirigía ese equipo, que obtuvo una sola corona y después desapareció, que fueron los Astros de Montecarlo. Mi hermano jugó ahí y entonces él fue que llevó a Chicho Civilio y a otros jugadores al baloncesto. Después participó en televisión, recuerdo en un programa los sábados que se transmitía en Reintel, un programa sobre Centro Básquet, algo así, Mundo Básquet, que era con el señor Andrés Van de Horst. Y mi hermano era que daba, como dicen, los numeritos. Cada vez que terminaban los juegos, él era que decía los resultados, los llamados numeritos, fulano encestó tanto, etcétera. Ahí comenzó a hacer pininos en la televisión, en este caso deportiva. Así que yo viví un tiempo también en Jaina, un tiempo, y otro hermano tuvo un negocio que se llamaba El Cacique, que era un lugar de diversión en la zona, antes de la zona industrial de Jaina. Okay. Es decir, que mi familia tiene, incluso mis hermanos casaron con 2 jaineras, tuvieron hijos, es decir, que hay unos vínculos ahí. Me sentí muy bien con el hecho de que vi que tú eres un joven de Jaina. Tú sabes muy bien que hay una juventud que no es como tú, Así una es. juventud que está dedicada a cosas que no son muy positivas, y valoro el hecho de que tú ya te has dedicado a profesar la fe y a hacer estos aportes. Vamos entonces en esta primera parte del programa, que siempre lo dedico a lo siguiente, Guarionets. Este programa se llama Ciudad Capital. La idea es que en esta primera parte del programa tú me hables, me rememores algún momento de tu infancia, adolescencia, y conectemos con la ciudad. No sé si tú vives actualmente aquí o sigues viviendo en Jaina. ¿Qué tú recuerdas en esa época, alguna estampa, alguna anécdota, algo que te haya marcado en tu infancia sobre el municipio de Jaina o sobre la ciudad capital? Así es. Bueno, Sí, hablando de mi pueblo natal, Jaina, sí, te puedo decir que Jaina, siendo aún un pueblo, una zona industrial, como pueblo ha venido haciendo grandes aportes en muchas áreas para lo que es la evolución histórica, vamos a decir así, de lo que es la República Dominicana en el deporte, en lo que es lo artístico, lo cultural. Mucha gente ignora que hay una gran cantidad de artistas que proceden de Jaina, como es el caso de Rubí Pérez, como es el caso de en los deportes David Ortiz, que son personajes ya que están a un nivel y que han puesto y colocado el nombre de la República Dominicana en un nivel muy alto ya en lo que son las esferas internacionales. Tenemos prácticamente con David Ortiz una persona que está, un deportista que está casi entrando ya
un pelotero al Salón de la Fama. Sí. Entonces, allá en Jaina, en mi natal Jaina, una de las cosas que marcaron mucho mi infancia fue el Central Río Jaina, que en su momento fue el ingenio más grande y que más exportaba azúcar en todo lo que era el área local del Caribe. Y podemos decir que ese Central Río Jaina, ese olor a caña, esa máquina que cruzaba y tantas personalidades que se desprendieron de ese lugar para ahora ser prácticamente las columnas culturales e históricas de nuestro pueblo, son parte de las cosas que se quedan con uno ahí. Bueno, hay un periodista que es Julio Martínez Pozo, que es oriundo de Jaina también. Así es, y es una figura muy conocida en los medios de comunicación, que ha descollado, ha tenido la suerte, un joven muy preparado, que ha descollado en los medios de comunicación, inclusive con su propio programa, y es oriundo de Jaina. Así es. Yo recuerdo ahora que tú dices eso, que la máquina cuando pasaba, que los muchachos iban a sacarle caña, recuerdo también el primer puente, que la gente fue, eso causó una algarabía en Jaina. Así es. Fueron momentos muy, muy agradables que recuerdo en mi memoria. Pero háblame de alguna anécdota, algo en particular sobre la ciudad, no sé, algún elemento que tú recuerdes, o aquí en Santo Domingo, tú estudiaste aquí en la universidad, o... Prácticamente hice la teología por seminario. Por seminario, ajá. Así es. ¿Pero dónde? ¿Aquí en Santo Domingo o en Jaina? Fue en Santo Domingo. Fue en Santo Domingo. En Jaina. ¿Qué tú recuerdas entonces cuando tú comenzaste a estudiar teología aquí? Algo que tú recuerdes, no sé, que tenga que ver con la vida capitalina, para decirlo así. Bueno, más te puedo hablar de Jaina. De Jaina. Porque me he desenvuelto mucho más en Jaina. Ok. ¿Qué tú recuerdas? A ver, algo. Bueno, una básicamente, anécdota. ¿qué te digo? Siempre andando con los hermanos. ¿Desde cuándo tú practicas la religión? Es decir, ¿desde qué tiempo? Tengo ya 20 años. 20 años 20 y tantos años, desde el año 1995, que fue la época que conocí al Señor. Sí. Ha pasado tantas cosas que te puedo contar, amigos que he perdido, muchachos que en su momento se entregaron a Dios y también a los estudios, pero luego por precariedades económicas, por situaciones, dejaron a Dios, abandonaron los estudios, y hoy día algunos están presos, otros están muertos, y me da mucha pena, pero es algo que marca mucho tu vida. Claro. Y uno siente que debe ser ejemplo, que debe levantarse, que debe seguir hacia adelante. Pero una cosa, perdón, y pensar en esa nueva generación. Claro. De eso, perdón que te interrumpa, porque me quiero conectar con el tema que nos ocupa en esta primera parte. De esos amigos tuyos que tú estás rememorando ahora, que han muerto, ¿alguno ha fallecido en algún accidente en Jaina, algún accidente automovilístico, un motor o algo? O sea, ¿alguno que tú recuerdes? Claro que sí. Claro que ¿A quién tú recuerdas, por ejemplo, amigo tuyo, que haya fallecido en un accidente? Recuerdo un joven llamado Juan Carlos. Sí. ¿En qué condiciones y cuáles fueron las circunstancias que murió? Ese joven murió en una riña. Sí. No murió en un accidente, murió en una riña. Y Dioris, otro más, que también en una riña falleció, lamentablemente. Son muchachos que en un momento dado compartimos muchas cosas juntos. O sea, fueron muy amigos cercanos. Muy cercanos. Muy cercanos. Muy cercanos. Entonces de ahí... Yo tuve mucho que ver con su formación. Con su formación. Entonces tú, en el caso, tú tomaste la decisión de venir aquí a un instituto para estudiar teología. Nosotros hicimos ¿Qué extensión del instituto en Jaina. En Jaina. Así es. Para los años 2000, 2003, 2000, por ahí. En esa época. Así es. Bueno, entonces vamos a entrar ahora, después de hablar esto de la ciudad, sobre el libro, para que vayamos en materia. Excelente. ¿Por qué el título? ¿Por qué República Dominicana, Tierra de Dios? Yo quisiera que tú le expliques a los amigos televidentes a qué obedece esa inspiración que tú has tenido para llevar este mensaje que tú quieres transmitir de que República Dominicana es una tierra bendecida por Dios, por el Señor. Así es. Sí. Bueno, en el año 2003 tuve la oportunidad de visitar a Venezuela en un viaje misionero, evangelístico. En ese entonces fui a predicar a ese lugar, y regresando de esa experiencia, llegando al Aeropuerto Internacional de las Américas, alcanzo a mirar el caserío, ¿verdad? Sí. Y comienzo a mirar la ciudad, y en ese momento me llega un pensamiento, digo, Dios mío, pero
este pueblo, tantas situaciones, tantas cosas. ¿Qué gracia oculta habrá en este pueblo? Ya sabiendo que tantas naciones tienen de parte de Dios tantas glorias, tantas cosas que aportar. ¿Qué pasará con esta nación? Y me llegaban estos pensamientos a veces negativos. Sí. Pero de repente mi pensamiento se interrumpe y yo recibo una palabra y recibo esa iluminación, ese toque de Dios, y el Señor comienza a hablarme sobre la nación dominicana, de que hay propósito en este pueblo, me enseña ese escudo que me llega en grandes dimensiones y alcanzo a ver la Biblia en el centro. Y entonces esto comienza a ser la inspiración para comenzar una investigación histórica y comprobar que sí, en la creación del Estado Dominicano, en la evolución histórica de la República Dominicana, ha jugado un papel muy importante y, vamos a decirlo prácticamente central, la Biblia, la palabra de Dios, que la República Dominicana fue creada y fue establecida sobre un fundamento bíblico, porque así lo quiso Dios. Yo quiero entonces, Guariones, que vayamos a la página donde tú tienes un recuadro donde explicas algunos elementos importantes sobre el escudo dominicano, porque fíjate que yo leí el libro, lo leí ayer anoche, me acosté tarde leyéndolo, y le agradezco a Luis Fernando que me entregó el libro antes de compartirlo contigo en el programa, y me llamó mucho la atención cómo tú ofreces una explicación sobre esos elementos asociados al escudo, que yo como dominicano realmente no tenía ese conocimiento. Y entonces quisiéramos que los amigos televidentes tengan la oportunidad de conocer de tu propia voz qué explicación hay y cómo tú conectas esto con la presencia divina del Señor, con la creación de República Dominicana. Con la ayuda del señor, el director técnico, vamos a pedir en la página 36 del libro, aparece un diagrama para que entonces tú nos expliques, y a los amigos televidentes, muchas gracias, señor director, cuáles son los elementos que se destacan acá y que tú lo vinculas realmente con la mano del Creador, de Dios, en todo esto. A ver. Lo primero, que para poder darte la explicación del esquema, debo hablarte sobre Duarte, la figura del padre de nuestra patria. En principio. Juan Pablo Duarte, claro, es quien recibe esa entelequia, esa idea, esa genial idea de la elaboración, la creación del Estado Dominicano. O sea, se inspiró. Un sueño, exactamente. Un sueño que él asume, que él tiene de liberación. Pero este sueño va a ser muy marcado por el deseo de mantener su fe. Y aquí debo hacer historia para poder dar a conocer y para que haya una mejor comprensión de este asunto. Sabe que para los años 1600, Nicolás de Obando trae para poder mantener la mano de obra y España poder sacar azúcar de aquí, trae a lo que son los negros africanos del norte de África, Sierra Leona específicamente. En ese lugar los negros africanos todavía no conocían lo que era el cristianismo, por lo tanto el vudú era su religión. Claro. Ellos entendían era la práctica de ellos, culturalmente parte de su contexto. Exactamente, su contexto cultural y religioso. Por lo tanto, todos llegan al país, ellos llegan, al territorio de lo que sería después República Dominicana. Exacto, lo que era Quisqueya en ese momento. Estamos hablando del siglo XVII. La isla de Santo Domingo. Claro, la isla de Santo Domingo. Entonces, ellos son maltratados por los españoles en condición de esclavitud, lo que va a generar en ellos luego el deseo de ser libres, pero dar al traste después de muchos acontecimientos, el siglo XVIII, 1700, que Francia toma la parte de Haití, se convierte en Santo Domingo francés. Ahí en 1804, entonces viene la liberación de ellos, específicamente... el primer estado negro del mundo. No solamente no solo de América. Fue el 1 de enero de 1804. Sin emancipación, sino liberación por independencia. Claro. Que fue lo que hicieron los 4 líderes independentistas, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe y Alexandre Pétion. Claro. Pero hay un dato muy interesante aquí, y es que cada uno de estos líderes tiene esa creencia vudú y mantiene esa creencia y todo lo que hace, lo hace basado en esa creencia. Por lo tanto, y aquí voy a citar a un
connotado catedrático dominicano, sociólogo, que tiene mucho conocimiento sobre la historia dominicana, que fue Dagoberto Tejeda, quien él mismo, de su propia voz, en un programa radial, dijo que el vudú era noble porque había sido el causante de la independencia haitiana. En lo que él decía tenía mucha razón, porque el hombre actúa basado siempre en su criterio, en su creencia. Exacto. Entonces, si decimos que el hombre, basado en su creencia, actúa, entonces todo lo que fue la liberación de Haití se debió también a lo que era la creencia de ellos, de que su liberación venía de parte de sus dioses de la guerra del vudú, que también, dicho sea de paso, en un lugar llamado Cap Haitian, se cree que en ese lugar es donde se hace un pacto con las entidades de la guerra del vudú, los dioses de la guerra, y entonces ellos arman una guerra santa, entre comillas, utilizando su creencia contra Francia. Una lucha desigual, estoy hablando de negros indoctos que no tienen conocimiento bélico, no tienen un ejército organizado, pero son capaces de refrenar en su momento a quien fue el líder, vamos a decirlo así, el emperador mundialmente conocido, Napoleón Bonaparte. Tenía todo el mundo en sus manos en el ejército más poderoso, los años 1800. más poderoso. Así y es. Fue vencido por esa población negra que estaba y en Haití. Sus narices, entonces ellos le hacen independencia en sus narices, de una manera increíble. Ahora, Duarte, ya después de la invasión, 1822, Duarte tiene 9 años, es un chico todavía, comienza a ver todo lo que es los efectos dañinos de esa invasión haitiana, dentro de ellos la clausura de la Universidad Santo Tomás de Aquino, actualmente conocida como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y cómo se le coaccionó todos los derechos a los habitantes de la isla, del lado de Santo Domingo. Todo eso generó una situación, entonces tú dices, en la mente de Duarte, siendo un mozalbete, que lo impulsa a esa liberación. Pero hay algo que sucede, y es que en un momento dado, los interventores comienzan a tener conflicto con la Iglesia Católica, que en su momento era la iglesia que imperaba, la religión que imperaba en este lado español. Y el arzobispo de esa época, el arzobispo Pedro Valera, tiene un altercado con un enviado de Boyer, en la que él le dice que no podemos, que la iglesia y el lado español no puede someterse a los haitianos, y no puede llamarse haitiano porque no somos haitianos, sino descendientes directos de los españoles. Entonces, este señor, que ahora mismo no tengo su nombre, o sea, surgió un conflicto. Exacto, le refuta y le dice, ¿quién lo liberará de nuestra mano? Si nosotros ahora mismo somos los que los que tenemos el dominio absoluto de la isla. Entonces, él le dice, Dios, esa fue su respuesta. Dios podrá liberarnos. Esto marca a Duarte y marca a todos los ciudadanos de ese Santo Domingo en ese momento, y esa palabra parece quedarse en el tiempo en su mente. Duarte desde pequeño exhibe un gran amor hacia la palabra de Dios. Se dice que la leía 3 veces al día, que dormía con la palabra de Dios, que prefería más leer que jugar, que recitaba versos bíblicos. Entonces, todo lo que fue su mentalidad, todo lo que fue su pensamiento filosófico, fue muy marcado por la palabra de Dios, de ese Dios que dice, da liberación al hombre y que puede ganar batallas con ejércitos pequeños. Así mismo es. El Dios de los milagros. Bueno, y realmente hay un dato interesante, y es que Duarte, con apenas 25 años, creó la Trinitaria. Sociedad Secreta de la Trinitaria. Eso fue el 16 de julio. De 1838. Entonces, apenas con 25 años, y todos, inclusive los trinitarios que la acompañaron, todos eran jóvenes. Así es. Todos eran jóvenes. Y no solo jóvenes, sino que también se daban... Bueno, el menor tenía 18 años. Eran chicos, soñadores. Soñadores, idealistas. Que querían ser libres, pero había algo que los marcaba, y era la libertad que ellos querían a la manera de Dios. Una libertad utilizando la palabra de Dios como estandarte, y teniendo un lema trino, que hace alusión a la Trinidad de Dios, igual que la Trinitaria, su nombre. Inclusive hay un escrito de José María Serra,
que dice Apunte de los Trinitarios, de José María Serra para los Trinitarios de Juan Pablo Duarte. Y en ese escrito, él dice que el día del juramento de la Trinitaria, Duarte se levanta y le dice a ellos: nuestra sociedad se llamará Trinitaria por 3 razones. Primero, porque la compondremos por 3 grupos de 3. Segundo, porque será el triple lema Dios, Patria y Libertad. Y porque la pondremos bajo el amparo de la Santísima Trinidad. Y aquí me llama mucho la atención. Ya hay el juramento, ¿no? Exacto. El juramento de la Trinitaria. ¿Por qué Hay muchos elementos ahí asociados a Dios, a toda esa religiosidad de la época, y Duarte fue realmente una persona que exaltó siempre a Dios. Pero yo quisiera aprovechar, vamos a una pausa, Guariones, para que entonces vayamos a las explicaciones sobre el escudo dominicano, la propia bandera, y eso que tú acabas de decir, Dios, Patria, Libertad, que es nuestro lema. Así es. Fíjate que empieza con Dios. De la Constitución Dominicana. Empieza con Dios. Así es. Es de pocos países, o no sé si este es el único, Lema nacional, que tenemos un escudo donde está presente la Biblia en el centro, y de eso entonces vamos a hablar, el único en el mundo, de eso vamos a hablar entonces después de esta pausa. Así que, amigos televidentes, cuando regresemos vamos a continuar conversando con Guarionés Alcántara, quien es autor del libro República Dominicana, Tierra de Dios, o la Tierra de Dios. Vamos entonces, después de la pausa, a hablar del escudo dominicano. Amigos televidentes, de regreso aquí a su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández. Como decíamos antes de la pausa, vamos entonces a ver algunos elementos sobre el escudo dominicano, que es un aporte importante en tu obra República Dominicana, la Tierra de Dios. Entonces, Guarionés, con la ayuda del señor director, si nos permite presentar el diagrama de nuevo, nos gustaría entonces que tú ofrezcas las explicaciones sobre los elementos que vinculan el escudo dominicano con lo que es la adoración al Señor. Así es. El escudo dominicano es una entelequia también de Juan Pablo Duarte, una idea de Juan Pablo Duarte, en la cual él refleja lo que es los elementos que tienen que ver con lo que es la dominicanidad. Es la cara, identidad de nuestro pueblo. Hasta hoy hemos visto esto desde un punto de vista histórico, pero no hemos abordado el tema desde el punto de vista espiritual. Sí, es lo importante ahora, esos elementos que están presentes aquí, vamos a ver. Aquí en esta banda, el lema lo habíamos dicho, ¿no? En esta banda superior, ustedes ven el nombre de Dios, ¿verdad? En primer lugar. Dios primero. Porque ese es el lugar de Dios, el primer lugar. Y por esas cosas, como Duarte pone a Dios en primer lugar, entonces Dios coloca a Duarte en lo más alto de toda nuestra historia. Entre nuestro lema, Dios primero. Dios primero. Patria, libertad. Luego patria, ¿verdad? Que es conjunto, pater, padre, conjunto de familias. Sí. Entonces, la libertad. El estandarte de la libertad. Y exactamente, esta libertad que también profesa el creyente en Dios, porque Cristo da esa libertad. Liberación. Entonces, sin Dios no hay patria, por consiguiente jamás se obtiene la libertad. La libertad. Entonces, eso ya está entonces plasmado de forma muy clara y fehaciente. Así es. Los demás elementos. Luego entonces, seguimos aquí en el centro, el corazón de nuestra nación. Sí. La Biblia abierta. La palabra de Dios, la única nación del mundo que con tiene este emblema así emblema patriótico, donde coloca la Biblia en el centro. Este país que pero hay un elemento que me interesa. Especial. Claro, hay una cosa que me interesa mucho porque como leí tu libro ayer, y es que precisamente la Biblia está abierta. Así es. Entonces, ¿en qué versículo Duarte entonces entiende que debe haber entonces un mensaje? ¿Qué significó eso para ti como estudioso de la Biblia? ¿Cuáles son esos artículos, esos versículos que están ahí en esa página abierta? Muy impactante. Para que así le explique a los amigos televidentes. Porque es el libro de los evangelios. Sí. Y cuando tú hablas de los evangelios, tú estás hablando de la verdad central de lo que es el cristianismo. Estás diciendo
que es el mensaje divino de Dios y que se refleja al mismo Cristo, porque el texto en el que está abierto es una conversación que tiene Cristo con los discípulos y está hablando el Señor y está diciendo en Juan 8:32. Eso es lo que quería, vamos a Exacto. especificar cuál es el versículo. Es Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Ok, ¿qué dice ahí ese versículo? En ese versículo específicamente dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la verdad es el mismo Cristo quien está hablando. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces hay un oráculo en la identidad del dominicano que lo ata a esa palabra profética de que conoceremos algún día esa verdad y de que esa verdad nos haría libres. Y esa verdad, esa fe en esa verdad es lo que resulta ser libre a la República Dominicana. Interesante. Es el fundamento de lo que somos. Interesante. Y comenzando arriba con el lema, como tú decías, Dios, patria, libertad. Fíjate cómo hay una conexión. Entonces hay una total conexión increíble, y una armonía en todo lo que es esta revelación, esta entelequia de Juan Pablo Duarte. Y debajo entonces República Dominicana, luego, que es el nombre de la patria. Así es. Ahora, los elementos que están asociados a los lados, por ejemplo. Sí, estas dos ramas. Sí, vamos a ver. Estas dos ramas. Sí, a ver. En el primer lugar aparece la palma, la palmera. La palmera tiene un significado de victoria, pero también tiene un significado de aflicción y de resistencia. Sabemos que, hablando ya en temas históricos recientes, ustedes saben que todo lo que es la zona litoral de la George Washington, lo que hoy se conoce como la George Washington, se le fue colocada palmeras y palmas por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, supuestamente para que esas palmeras combatieran los vientos de aquellos huracanes que nos azotaban y que todavía nos azotan en temporadas ciclónicas. Ese es el caso de la palmera. Pero la palmera es acto símbolo de sacrificio, de resistencia, ante las adversidades. Pero en lo espiritual hay una connotación muy poderosa, muy impactante. Es que la palmera significa justicia, pero también significa reino, significa alabanza. Cuando Cristo iba llegando a Jerusalén, le recibían con palmas en las manos y decían, decían, bienvenido, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Y lo recibían entonces con palmas a Cristo cuando iba a Jerusalén. Entonces aparece la palmera en nuestro escudo, al lado de esa verdad, que cuando la correcciona, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, conocerán la verdad os hará libre. Entonces hay un tributo a Jesucristo. Parece que se está hablando de un rey. Se está hablando de alguien importante. Esto parece más que un escudo identitario de una nación, un sello real, que habla de un gran rey. Venerando a Dios. Que aparece de su hijo, en primer lugar, Dios, en primer lugar. Y entonces, luego entonces la otra rama, que es el laurel, siempre usado por emperadores como corona, habla de un imperio, habla de un reino que es a la vez un imperio, que gobierna todos los reinos del mundo, todos los imperios. Y sabemos quién es ese rey de reyes. Se llama Jesús. Ya está citado como la verdad que deberíamos conocer para ser libres. Ya está puesto en primer lugar. Mira, antes que terminemos el programa, que ya se nos está agotando el tiempo, los colores entonces. ¿Por qué azul? ¿Por qué rojo? A ver. Así es. Nosotros hemos conocido... Y el blanco de la cruz también. El simbolismo de la sangre, de los héroes, del azul del mar, de la libertad, del blanco de la redención, de la pureza. Pero cuando hablas de redención, tienes que hablar del sacrificio. Mira, eso yo quería... Perdón, y si hay una cruz... se está hablando de un sacrificio de un redentor. Sí, pero ahí voy, porque lo leí en tu libro, me llamó mucho la atención, y es el mensaje que transmite Duarte a los trinitarios cuando habla de la interpretación que él le da al porqué de la cruz blanca en el centro de nuestra bandera. Mira, me gustaría que tú te detengas un poco ahí. Ya vamos a terminar por en esa parte. Me gustaría... La explicación que da Duarte sobre la cruz blanca. Me voy a tomar el atrevimiento de decirte que estamos abiertos a una segunda entrevista. No, claro que este tema es bastante apasionante y muy interesante. Hay muchas cosas lo de la cruz blanca, esa explicación que Duarte le dio a los trinitarios. Así es. A ver, resulta que de redención. Hay un historiador dominicano que ganó en el año 1976 el Premio Nacional de Historia, llamado Pedro Troncoso Sánchez, con su libro Vida de Juan Pablo Duarte. Y dentro de ese libro se cita aquel escrito que te había mencionado, del apunte de José María Serra para los trinitarios de Juan Pablo Duarte.
que en ese momento de la construcción de ese movimiento, del ideario de la lucha exacto, por el pueblo de la Trinitaria, Duarte le dice a los presentes, la cruz blanca de nuestra bandera dirá al mundo que los dominicanos, habiendo entrado en la vida de libertad, proclamamos la unión de todas las razas por los vínculos de la civilización y el cristianismo. Por lo tanto, señores, no es un hecho fortuito, señores, que Duarte haya colocado esta cruz y que todo lo que se esté haciendo se esté mencionando en nombre y en simbología a Cristo. Es que Duarte había utilizado la palabra de Dios para establecer una guerra santa también contra ese vudú y contra ese invasor. Porque fíjate que en la palabra Dios, patria y libertad también hay un requerimiento. Es que los trinitarios están pidiendo a su Dios, no quieren que le cambien su religión. Quieren su patria y libre. Pero espérate un momento, eso que dijo él de la redención en esa reunión. Entonces la razón de ser. Porque se habla de la cruz, no, porque se habla de la cruz como crucifixión, como dolor, como el proceso de sufrimiento de Jesús en la cruz. Sin embargo, pero Duarte dice otra cosa, habla de redención. Porque Duarte habla de la cruz redentora. ¿Por qué? Eso blanca. Porque él piensa que también ese redentor puede redimir a la patria. ¿Qué es la redención sino la compra de aquello que estaba en esclavitud? Sí, bueno, pero lo que yo insisto es que no se ve la cruz, la liberación. No se ve la cruz como un elemento de dolor. Así es. Sino la cruz como un elemento de redención. Eso es lo que me interesa. Porque, fíjate, Duarte le llamaba al movimiento independentista y a la gestión libertadora, Duarte le llamaba santa causa. Interesante. ¿Por qué la santa causa? Porque él entendía que esta nación le pertenecía a Dios, no a estas entidades que estos extranjeros, extraños, opresores, llamaban Dios. Por eso Duarte quería establecer que esta nación le pertenecía a Dios y por eso la quiso marcar con todos los símbolos cristianos y alusivo a Dios. Señores, ¿qué programa? Yo creo que los jóvenes que están aquí en este estudio, me voy a referir al director técnico y también aquí a nuestro apoyo en cámara. Aquí ha habido una cátedra. Como jóvenes dominicanos, este programa está dedicado especialmente. Este programa lo vamos a repetir el lunes. Este programa lo vamos a repetir el lunes con el apoyo de la dirección técnica de este canal digital, Hilando Fino TV, porque a la gente hay que educar al pueblo dominicano y hacerle entender esa visión que tuvo el patricio, el fundador, el creador de esta república, que todo lo que hizo fue sobre el manto de Dios, y eso es muy importante. El único país en el mundo que, señores, tiene un escudo con esa Biblia abierta, con Juan 8:32. Así es. ¿Sabe? Es importante que digamos aquí antes de culminar, que uno de los principales problemas, a mi modo de ver las cosas, que tenemos los dominicanos es la desconexión que tenemos del conocimiento de nuestra identidad. El entender al padre de la patria, ¿qué quería Duarte cuando estableció su ideario, lo que él soñó, su idea? Y si no nos conectamos con ese pensamiento, no lo entendemos, pues entonces no podremos obtener esas libertades. Este programa va a cumplir un rol, porque nosotros hemos asumido esto con seriedad. Yo agradezco y lo reitero públicamente de que Luis Fernando me habló de ti, y entonces inmediatamente le dije ayer, no, vamos a traer aquí a Guarionesa Alcántara para que nos hable de esto. Repito, vamos a repetir este programa el 31, perdón, el día 1, que es el día feriado. Y estamos abiertos. El lunes. Vamos para el mes de Duarte. Enero. Vamos a hablar, porque tú eres historiador, además de teólogo. Así que, amigos televidentes, tú sabes que el mayor verdugo de la televisión siempre, no me cansa de decirlo, es el tiempo. Pero vamos a agradecer realmente que haya participado con nosotros en este programa. Así que, amigos televidentes, terminamos por hoy. Esta ha sido la edición especial de su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández. Nos vemos mañana si Dios quiere.